¿Cómo estás? Qué gusto me da que estés aquí frente a esta cámara viendo este video de reacondicionamiento mental para el éxito. Y hoy vas a saber si realmente querer es poder. ¿Será que realmente querer es poder? ¿O tal vez creer es poder? Wow, parece un juego de palabras muy interesante, pero en realidad vamos a pasar un rato hoy trabajando sobre esta diferencia de ideas. Querer es poder. Realmente todo lo que queremos lograr en la vida es lo que podemos lograr, lo que hemos logrado hasta la fecha, o realmente hay que hacer un trabajo más intenso, más a fondo en relación a las creencias para que descubramos que creer es poder. Te saludo con mucho gusto, soy Lilia Sixtos, hemos estado viéndonos por este medio, como sabes, mi primera carrera es la de actuación, dirección escénica, y en el lapso de los años me he interesado muchísimo por el desarrollo personal, por la programación neurolingüística, de la cual hoy vamos a utilizar algunas de esas herramientas para el tema que vamos a ver hoy. Y muchos otros elementos que a lo largo de mi vida pues he tenido la oportunidad de ir recopilando, recolectando, poniendo como en una sola canasta para poder ir creando estas charlas y estas conferencias que tienen el objetivo de ayudarnos a reflexionar y a crecer. Así que bueno, pues el tema de hoy, como ya dijimos, es creer es poder. ¿Qué es realmente la fuerza que las creencias tienen en nuestra vida? Así que les doy la bienvenida a todos y vamos a ir analizando desde un principio para empezar qué es una creencia. Vamos a hablar del poder de las creencias, pero para empezar vamos a retomar el tema de qué es una creencia. Y una creencia, podríamos decir, es una afirmación constante en nuestro diálogo interno. Es una afirmación constante en nuestro diálogo interno. No necesariamente está a nivel de la palabra todavía. Hemos hablado en otras ocasiones de las afirmaciones positivas y cómo están a nivel de la palabra, pero una creencia es entrar un poquito más a fondo y en un paso anterior a la expresión verbal de esas creencias, a través de esas afirmaciones de las que hemos hablado. Entonces, hoy hablando más a fondo, yéndonos a un lugar de la mente más intrincado, las creencias son afirmaciones constantes que ocurren en nuestro interior. Ahora bien, existen dos tipos de creencias. No existen creencias neutras. No existen pensamientos neutros. Existen con un mayor nivel de energía positiva o con un mayor nivel de energía negativa. Por lo tanto, las creencias también podríamos mencionarlas dentro de un rango de creencias positivas, creencias negativas, pero usaremos una palabra diferente, la palabra limitantes. Vamos a hablar de creencias limitantes y vamos a empezar por definir qué son. Podríamos decir que creencias limitantes son todos esos pensamientos que se construyen a través de la experiencia, de la educación que hemos tenido desde pequeños y que nos hacen interpretar la realidad de una manera específica. Y esa forma específica de interpretar la realidad crean limitaciones en nuestro desarrollo y en nuestro potencial. Voy a desmenuzar un poquito esta idea porque yo sé que para algunos que quizás sea la primera vez que están escuchando este tema, pues sea un poco complicado entender a fondo los conceptos. Así que vamos a repetirlo. Las creencias limitantes son todos esos pensamientos que se construyen a través de experiencias y que nos hacen interpretar, darle una percepción, un significado a la realidad que crean un bloqueo, una limitación en el desarrollo de nuestro potencial, ya sea personal, social, profesional, de pareja, de individuos, como padres, como profesionistas, en cualquier área de nuestra vida. Es un bloqueo, es una limitación. Hay un tipo de creencias limitantes, incluso, fíjense que generalmente se aprenden desde los primeros años de vida. Y esas creencias limitantes aprendidas durante pues, los primeros días, los primeros meses, los primeros años, pueden llegar a manifestarse como un problema de autoestima baja, un concepto bajo de nuestro valor personal.
Y esa falta constante de autoestima, pues sabemos que puede mermar muchísimo nuestras capacidades, nuestro sentido de valor, de logro, de posibilidades, de atrevernos a hacer cosas. Por eso es que tenemos que trabajar no solamente a nivel de autoestima. Siempre que tengamos un problema de autoestima debemos ir más a fondo y encontrar a nivel de creencias qué es lo que me está llevando a tener ese nivel de autoestima baja. Por eso, ¿cómo vamos a poder el día de hoy? Estoy yo muy contenta por eso, porque vamos en estos minutos que vamos a pasar juntos a ir adentrándonos en este tema de el creer es poder, la diferencia entre creencias limitantes y las creencias potencializadoras, y cómo es que hoy vamos a poder descubrir, incluso identificar de dónde vienen algunas de estas creencias limitantes. ¿No les parece fabuloso? Pónganme manita para arriba, dedo para arriba, si les parece que esto va a ponerse muy interesante. ¿Cómo podemos comenzar a identificar algunas de estas creencias limitantes? Como decimos, no siempre se manifiestan abiertamente, es decir, están en un lugar de nuestra mente y nos hacen actuar de una cierta forma que no necesariamente están frente a nosotros, no las percibimos abiertamente, sino que hay que entender que se manifiestan a través de distintos lenguajes, de nuestras actitudes, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Por eso es que, fíjate qué interesante es esto, una de las formas más sencillas de identificar nuestras creencias limitantes es si con un nivel de autoestima baja nos hace sentir ante la vida, movernos con miedo. Si tú tienes miedo, si hay cosas que te dan miedo, recuerda que el miedo es algo aprendido y que ese miedo puede estar ligado totalmente a que hay una creencia detrás, una creencia que ha provocado generar ese sentido o ese sentimiento, esa emoción tan irracional que es el miedo, y el miedo paraliza. Por ejemplo, ¿qué tipo de miedos? Y a lo mejor tú te vas a identificar con algunos y puedes escribir, si quieres, en el chat algunos de los miedos que tú puedas empezar a identificar, y te invito a que después los puedas incluso anotar en una libreta, en una agenda personal de desarrollo tuyo, que solamente sea para ti, donde tú puedas anotar todas estas ideas que surgen a través de estas charlas. Por ejemplo, miedo a los extraños. ¿Alguno de ustedes tiene miedo a los extraños? ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, ha sentido alguna vez miedo para expresar una idea? ¿O miedo a la burla? ¿Miedo al rechazo? Miedo a hablar en público. Ese es uno de los miedos más comunes en este planeta. O sea que si a ti te da miedo hablar en público, no te preocupes, estás acompañado. Hay una gran cantidad de personas en el mundo que no hablo del miedo, del nervio, de la emoción, no, hablo de la parálisis, o sea, de no quiero ponerme enfrente de alguien, expresar mis ideas porque me siento muy vulnerable. Entonces, todos esos miedos que probablemente están formados por una serie de creencias, tiene que ver con la formación, el concepto de nosotros mismos que fuimos formando a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida. Y vamos a ir entendiendo más poco a poco. Recuerda algo muy importante. Las creencias no corresponden totalmente a hechos reales. A veces las experiencias tienen una parte importante, pero más que la experiencia en sí, es la reacción, la interpretación o el significado que nosotros, o en nuestros primeros años de vida, alguien le dio a esas experiencias que nosotros tuvimos. Por eso, no necesariamente tiene que ver con algo lógico, con ¿qué te puedo decir? Alguna vez alguien tuvo la experiencia de ir caminando de la mano de su mamá al cruzar una calle, se le soltó porque echó a correr un niño de 2, 3 años y la mamá pegó un grito y le dio un jalón de la mano, y el niño quizá si hubiera cruzado no hubiera pasado nada, pero el impacto del grito de la mamá, del jalón físico, fue algo que le creó una reacción muy, muy violenta
y que quizá hasta ahí todavía la creencia no se formó, pero después viene el comentario, en este caso de un adulto que tiene influencia sobre nosotros y que pudo haber hecho un comentario de qué tonto eres, tú nunca debes de cruzar solo una calle, la calle es un peligro, ¿me entiendes? Entonces, la experiencia en sí no forma la creencia, es todo lo que viene alrededor de la experiencia y en este caso los comentarios y las interpretaciones que otros le dan a esa experiencia, ¡pum!, hacen que de pronto a alguien le dé miedo estar en la calle, que a alguien le dé miedo cruzar las calles, aunque tenga 38 años. Todavía diga, no sé por qué, si tienen el inconsciente ese recuerdo, ese momento tan impactante a esa edad de los 2 años, quizá está asociado con el sonido de los coches, con un claxon, con un enfrenón, con gente que vinieron corriendo a ver qué había pasado. Es decir, hay toda una serie de percepciones de lo que vimos, de lo que sentimos, quizá el olor a la llanta quemada, y la mente codifica toda esa experiencia de una sola forma, y la creencia viene cuando alguien da una interpretación. ¿Qué tonto eres? Tú no puedes andar solo en la calle es un peligro. ¡Pum! Todos los ingredientes están listos ahí para formar una creencia. Y mientras no descubramos de dónde viene, pues puede ser que el resto de nuestra vida estemos aterrados de estar en la calle, que oigamos un claxon y nos da temor, que olemos esa llanta quemada y algo en nosotros se siente con ansiedad y no sabemos por qué. Y que nosotros incluso como adultos podamos repetir ese patrón con nuestros hijos y esa creencia se la transmitamos a hijos y a nietos y así sucesivamente. Por eso es tan importante que hoy podamos empezar a entender estos conceptos para que más adelante empecemos a identificar nuestras propias creencias y de dónde vienen. Entonces, tu creencia no necesariamente es verdad. Y si tú pones eso muy claro en ti, la creencia que hoy tengo no necesariamente es verdad. Alguien la puso ahí, de algún lugar llegó. Es una verdad que se ha ido construyendo. A veces la construimos nosotros cuando somos más adultos y en la primera etapa de nuestra vida pues se construyeron a través de comentarios y de asociaciones con cosas que otras personas también pusieron por encima de la experiencia. Entonces, vamos a hablar cómo se construye una creencia limitante. Vamos a hablar específicamente de las creencias limitantes porque esas son las que nos detienen, esas son las que no vemos y esas son las que necesitamos alguna guía para poderlas cambiar. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. ¿Cómo se construye una creencia limitante? Lo vamos a ver en varias etapas de nuestra vida y de varias maneras. Y esto es muy importante porque de todas estas formas que vamos a hablar ahora, al final, les adelanto, vamos a hacer un ejercicio. Así que si tienen papel y lápiz por ahí o grítenle a alguien, tráeme papel y lápiz porque vamos a estar anotando durante esta charla. Entonces, no ahora, pero pueden ir tomando algunas notas. Número 1, ¿cómo se construyen creencias limitantes? Creencias adquiridas en la infancia, ya pusimos este ejemplo. Son creencias fundamentales del ser humano que se consolidan en el periodo más sensible al aprendizaje, cuando estamos como esponjas, cuando nuestro cerebro todavía no termina de desarrollarse y que todo lo que se percibe viene como magnificado porque nuestra dimensión de nuestro ser contra el mundo es wow, o sea, infinitamente desproporcionado. Por lo tanto, las personas que nos cuidan de pequeños, que nos educan, son fundamentales en esos primeros años de vida en la creación de nuestras creencias, de todas, pero estamos hablando en particular hoy de las creencias limitantes. Entonces, esa influencia puede perdurar por el resto de nuestra vida si no ponemos atención y si no hacemos este trabajo personal de ir reflexionando y cambiando esas creencias. Ahora bien, estas comienzan a darse en el campo o en el entorno o en el contexto familiar, primero que nada. Después hay como un círculo más amplio que es el sociocultural, que es aquel donde nuestra familia se encuentra, la ciudad donde se encuentra, la colonia donde se encuentra, los colegios donde acudimos y más las iglesias a donde vamos, el país donde vivimos y en sentido más amplio el mundo colectivo, las ideas y las creencias colectivas en las que vivimos, que vamos a entrar ahí, obviamente todo lo que tiene que ver con nuestra educación. Número 2,
además de los primeros años de vida, vamos a hablar de, número 2, creencias que se adquieren, creencias adquiridas en la edad adulta. Y edad adulta podríamos decir, hablemos de 18 años en adelante, pero podríamos hablar en todas las etapas de nuestra vida. Y varias de estas creencias, de estas fuentes de creencias, de formación, se van a entrelazar unas con otras. No necesariamente viene una y después. En el caso de la edad, por ejemplo, del niño, de la infancia y después del adulto, pues es un lapso de tiempo. No todas nuestras creencias se formaron cuando éramos niños. Hay creencias que se formaron cuando éramos adolescentes. Muchas de nuestras creencias se formaron cuando éramos adolescentes y empezamos a hacer ese cordón umbilical cortado, ¿verdad? Esa distancia, ese sentido de independencia, de probar, de poner a prueba. Y es muy saludable esa etapa que muchas veces los papás, con el miedo de sentir que se pierde el control, pues tratan de bloquear el que ese joven de una manera pues segura y cuidada, pueda ir también abriendo su mente al mundo, a otros aspectos de su experiencia humana, para también probar por sí mismo algunas otras creencias. Por ejemplo, si sabemos que a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar actualizando, adoptando nuevas creencias, y más en el día de hoy que tenemos tanta información llegando, puede decir que hoy creamos una cosa, mañana oímos una noticia y ya cambiamos totalmente. Esto lo voy a referir quizá más adelante cuando hablemos de toda la cuestión social, pero en la época de elecciones, cuando están los debates, de antes a después de un programa de debates, las creencias cambiaron. ¿Sí te das cuenta? O sea, nuestra mente tiene una asombrosa habilidad para poderse adaptar, siempre y cuando nos estemos dando cuenta de cómo ocurre este cambio y tengamos más conciencia de qué está sucediendo. Es muy poderoso, es muy bueno. Cuando no tenemos ni la menor idea, podemos vivir nuestra vida cambiando de creencias de una manera sin control, sin tener una estructura base que va más a fondo a nivel de nuestra identidad, por ejemplo, de quién soy más allá de lo que creo, un nivel todavía más profundo, diría la PNL, ¿no? A nivel de identidad, no solo creencias, sino el nivel de identidad en programación neurolingüística viene todavía a un nivel más profundo que el de las creencias. Entonces, ¿cómo es que vamos a darnos cuenta que en distintas etapas de nuestra vida adquirimos con cierta facilidad en una época, pero con cierta dificultad en otra, nuevas creencias? En algún momento de pronto nos resistimos a poner a prueba una creencia, nos resistimos por distintas razones. Una de esas razones pudiera ser por lealtad, lealtad a mi padre o lealtad a mi abuelo, que mi abuelo pasaba tantas horas conmigo y yo de mi abuelo aprendí tal y cual cosa. Entonces, muchas veces en el inconsciente el sentido positivo de mantener una creencia limitante que ni siquiera identificamos bien es: no puedo cambiar esa creencia porque esa creencia viene de mi abuelo y yo le estoy agradecido a mi abuelo porque mi abuelo fue el que me educó, el que me cuidó, o algo familiar que pudiera haber pasado. Entonces, creamos lealtades y a veces por esa confusión entre la lealtad o el amor o el respeto, tomamos como que tiene que venir incluida la creencia, y no necesariamente. Tú puedes amar a tus padres, puedes amar a tus abuelos, puedes amar a tu país y sin embargo creer cosas diferentes a los que tus padres, tus abuelos o lo que la mayoría de la gente de tu país cree, ¿de acuerdo? Y esa es tu libertad personal, esa es tu libertad personal. Por ejemplo, algunas ideas o creencias que tenemos en la vida adulta. Ya decía, una etapa importante es la adolescencia, otra etapa importante es la universidad. Algunos que hayan ido a la universidad, yo recuerdo que yo tuve una etapa al entrar a la universidad de un choque de creencias muy fuerte, sobre todo porque estuve en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, estudiando la carrera de teatro, pero muchos maestros dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, pues eran muy, ¿cómo te diré? La universidad, esa facultad en particular, pues es como la que va en contra de lo establecido, siempre están explorando, quizá porque se estudian muchas filosofías, obviamente filosofía y literatura, pues tienes que entender de muchas culturas, tienes que leer de muchas filosofías, tienes que poder pensar o sea, entender que el mundo se ha ido construyendo a lo largo de los siglos y milenios, de la literatura, del arte, de la sociología, de la filosofía, pues de distintas creencias. Y de pronto
saber cómo pensaban en una época y compararlo con lo que hoy se cree, de pronto dices, oye, me hacía mucho sentido cómo pensaban en esa época, me hacía mucho sentido cómo pensaban los griegos, me hacía mucho sentido cómo pensaban los, qué sé yo, los musulmanes o los hindús o lo que sea, ¿no? Entonces entras en una etapa donde, uy, es todo un shock, todo ¿cómo te diré? En tu mente es como que llegan demasiada información que poco a poco tienes que ir encontrando tu punto medio, y hay algunas creencias que vas a mantener de tu familia, de tus orígenes por toda tu vida, y algunas otras tú como adulto las vas a ir adoptando conforme te des cuenta que son positivas para tu vida, positiva para ciertos principios y valores que son fundamentales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué creencias son algunas que adquirimos durante la vida adulta? Pues, por ejemplo, cosas como ganar dinero es bien difícil. Cuando empiezas a trabajar y empiezas a escuchar, no, hombre, ahorita no hay trabajo, vas a salir y no hay trabajo, híjole, esa creencia, pues ahora sí como dicen, me la creí, ahora sí que hasta te la crees, ¿no? Por ejemplo, alguien que le digan, ¿sabes qué? Que cuando llegas a los 40 años nadie te contrata. Híjole, tú ya estás mentalmente preparado que para que cuando cumplas 40 años eres un desempleado y ya adquiriste esa creencia, la piensas. O que a los 40 años ya no puedes tener hijos, esa es una creencia para las mujeres muy fuerte que hoy en día a través de la experiencia sabemos que es totalmente falsa. En las antiguas sociedades esa creencia era de que las mujeres tenían que tener hijos de los 16 a los 20 y de ahí formar su familia. Y a partir de ahí, o sea, a educar hijos y párale de contar. Era una creencia bien arraigada. O sea, una mujer de 40, nada que ver. Hoy en día hay mujeres que deciden experimentar una serie de cosas en su vida, crear una carrera profesional, viajar, etcétera. Y entonces encontrar una pareja y tener hijos, porque hoy saben que esa creencia de que después de los 40 años no puedes tener bebés no es cierta hoy en día, ¿verdad? Como dicen, los 40 de hoy son los 30 de hace algunos años, ¿verdad que sí? Las mujeres me entienden. Ok. Entonces, ya vimos las creencias que se forman en la infancia. Número 2, las creencias que se forman durante toda nuestra vida, de la edad adulta en adelante. 3, muy importante, la mencioné con el primer ejemplo que di hace ratito de la mamá y el niño cruzando la calle. Creencias adquiridas a través de la experiencia, no importa a qué edad, pero a través de la experiencia. No tienen que ver con la niñez específicamente, tiene que ver con que te sucedieron cosas. Y pueden ser cosas bien sencillas, como de que, por ejemplo, yo tuve una racha durante mi kinder, cuando iba al kinder, y me acuerdo, mi mamá me lo recuerda y hablamos mucho de esa época, que mi mamá me llevaba detenida de la mano y pasábamos por una calle, sobre todo los lunes, que era ir de blanco, ya sabes, la faldita almidonada y todo lo demás, y había una calle empedrada donde había una tienda, un expendio de carbón y petróleo. En esa época todavía la gente usaba carbón y petróleo, y en la Ciudad de México, créanme, y para calentar el agua, por ejemplo. Y me acuerdo que pasábamos por ahí y me caía todo el tiempo. Cada semana tenía las rodillas rotas porque me caía ahí, y ya tenía yo una creencia de que cada vez que pasaba por ahí me iba a caer. Cada vez que iba a pasar por ahí mi mamá me iba a soltar de la mano, y yo le decía, ¿por qué me soltaste? ¿Por qué me soltaste? Porque yo decía, si ya sabes que en esta calle me caigo, ¿por qué me sueltas, no? Entonces, hoy nos reímos mucho de eso, pero eso es un buen ejemplo como de algunas experiencias que quizá pasa una vez, pasa una segunda vez, ya se vuelve una creencia. A veces puede ser que sucedan una sola vez. Por ejemplo, si un día fuiste atacado por un perro, si un día anduviste en bicicleta y alguien casi te atropella en la calle, a lo mejor dejas de andar en bicicleta porque crees que no eres bueno para andar en bicicleta, que es peligroso andar en bicicleta, o en el caso del perro, nunca te acercas más. Todos los perros son peligrosos, ¿no? Y formas una creencia. Otras creencias pueden tener que ver con cosas muy simples y sencillas. Por ejemplo, bueno, pueden ser simples o sencillas, pero muy comunes, como a mí siempre me roban, ¿no? A mí me roban. ¿O por qué será que a mí siempre me pasa esto? O, no, hombre, yo tengo muy mala suerte para los juegos de azar. Entonces, es una creencia, ¿verdad? Porque finalmente, pues, hay
es un rango de posibilidades, ¿no? Como la ruleta, pero pues hay quien desarrolla esas creencias. Entonces, ese sería el número 3, lo que las experiencias te forman y las conclusiones que tú sacaste de acuerdo a esas creencias, a esa experiencia, ¿ok? Número 4 serían creencias adquiridas a través de alguien que tú consideras que posee autoridad de alguna manera, autoridad, por ejemplo, de conocimiento, autoridad de rango, puede ser en un empleo, un jefe, puede ser alguien que tú ves en la tele, por ejemplo, a lo mejor, no sé, yo me acuerdo en alguna época, Jacobo Zabludovsky, todo el mundo quería saber qué pasaba en el mundo y nadie se perdía las noticias con Jacobo Zabludovsky. Nadie. Porque si tú querías saber qué estaba pasando en el mundo, lo que dijera Jacobo Zabludovsky, eso era. ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de eso? O sus papás, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muchísimas más fuentes de información. Hoy de pronto aparece algo en el internet y se vuelve viral y todo el mundo cree que es cierto. Alguien pone un comentario o hace un chisme de alguien y todo el mundo lo puede dar por cierto y entonces se vuelve como una creencia incluso social, ¿no? Entonces las creencias de personas, por ejemplo médicos, como, ¿qué te diré? Los casos muy tristes, ¿no? De personas que a lo mejor tienen un principio de cáncer o alguna situación así y el médico le dice, si usted no se pone quimio, usted se va a morir en un año. ¡Wow! Eso le instala una creencia. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado vulnerable y la información viene de una persona a la que le da una credibilidad muy especial. Tiene el respeto profesional de esa persona, entonces puede formar una creencia que en este caso podría ser desastrosa, porque sabemos que si la mente lo cree, el proceso para llevar a cabo esa creencia hacia una realidad, pues es muy factible. Entonces, poder entender esto y poder tener autonomía en la formación de nuestras propias creencias es algo muy, muy importante. Si corre el rumor de que va a haber una devaluación, ¿qué es lo que todo el mundo hace? Corre a comprar dólares, ¿verdad? A sacar, que van a conseguir a concentrar o a congelar las cuentas bancarias en un determinado país, todo el mundo sale a tratar de sacar su dinero y entonces la bolsa de valores se hace un caos. O sea, hoy por los medios sociales, por la internet, por cómo estamos conectados, tenemos que tener mucho cuidado dónde ponemos nuestra fe, en qué realmente vamos a depositar nuestra confianza o nuestra creencia, porque si es en algo que no sea, uno, de acuerdo a nuestros principios morales, otro, o principios de vida, si es algo que pueda determinar un cambio de conducta, una decisión financiera, y adoptamos una creencia de algo que todavía no estamos seguros, pero como alguien lo dijo, como me lo contó mi hermano, y mi hermano tiene un amigo que trabaja en el banco y ese muchacho que trabaja en el banco está directamente relacionado con el gerente de la banca X, pues entonces tiene que ser cierto que se va a devaluar la moneda o que van a subir el precio de la gasolina y entonces hay un pánico colectivo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado de dónde ponemos nuestra fe. Y nuestra fe, no lo digo en el sentido religioso, sino nuestra fe es dónde aceptamos una nueva creencia, dónde aceptamos una idea. El proceso, hemos dicho en otros momentos, es que cuando está la base de esa creencia, la que ésta sea en cualquier ámbito de nuestra vida, entonces eso forma un tamiz que lleva, o el cristal del color con que se mira, es otra manera también de decirlo, que le da ese color a nuestros pensamientos. Las creencias van antes, se forman y entonces crean pensamientos. Una creencia forma pensamientos de un tipo. Si yo creo que este freeway en el que yo circulo es súper seguro, mis pensamientos van a estar tranquilos, positivos, de que digo, esta carretera es muy segura, ir yo sola manejando de tal lugar a tal lugar me da confianza porque yo sé que es una carretera muy segura, pero si yo tengo una creencia negativa, no me da miedo manejar sola, yo no sé, a veces veo las noticias, veo que pasan cosas y tengo una creencia negativa, probablemente entonces esos pensamientos están originados por una creencia. Entonces primero empieza la creencia, encima de eso llegan los pensamientos de acuerdo a esa creencia. Ahí puede ser
que declaramos, no solamente se queda en el pensamiento, sino que lo declaramos con palabras. Hablamos la semana antepasada de este asunto de las afirmaciones, decretamos, decretamos, y eso se concreta, se materializa, y entonces generamos y atraemos una realidad. Lo voy a repetir. Primero, como si fuera un pastel que va poniéndose en capas, ¿verdad? A lo mejor pudiéramos verlo también como círculos concéntricos que se va formando de dentro hacia afuera hasta crear una realidad. Entonces, primero está una creencia, luego viene alrededor los pensamientos, después puede venir la parte verbal, declaramos, decimos, con eso le damos fuerza, decretamos, concretamos, materializamos, porque estamos generando y atrayendo. Si es en el sentido positivo, qué maravilla, porque el proceso es igual. El cerebro no sabe si te va a hacer daño o no esa creencia. El cerebro simplemente la repite. Entonces, si nosotros tenemos cuidado de detectar cuáles son esas creencias, ¿son limitantes? ¿Hacia dónde me llevan es a materializar o a atraer o a generar o a concretar o a declarar cosas que no son en mi mejor beneficio o el beneficio de las demás personas? Entonces es importante hacer ese esfuerzo por buscar dónde están, dónde se originan y empezar a trabajar en ellas. Una creencia limitante, por eso es que puede bloquearnos, nos puede bloquear. Te puede bloquear a ti, me puede bloquear a mí, y seguramente todos tenemos, algunos más intensas, más pequeñas, algunos que no causan un efecto tan dañino en nuestras vidas, pero hay algunos bloqueos por algunas creencias que dices, pero ¿cómo puede ser? Esta persona tiene todo para triunfar, esta persona tiene todo para desarrollarse plenamente, pero ¿qué es? ¿Qué es? Seguramente una creencia limitante. ¿Te das cuenta qué importante es? Tú dices, ¿qué me falta? No, a lo mejor es que hay que transformar. No es que te falte, lo que necesitas para triunfar. Y la programación neurolingüística también toma esta frase que es que todos los seres humanos tenemos todos los recursos en nuestro interior para poder crear abundancia y felicidad. Ya tenemos todo lo que necesitamos, ya lo tenemos en nosotros mismos. Y entonces, de acuerdo a eso, que también puede ser una creencia, ¿verdad?, empoderadora, quiere decir que si hay algo que me está bloqueando y que no sé qué es, muy probablemente está relacionada con una creencia limitante que todavía no he descubierto. Entonces, vamos ahora a ir moviéndonos hacia cómo empezar a modificarlas. Para poder hacer un cambio, lo vamos a subdividir en varios pasos, pero estos pasos se toman tiempo. En un taller de, no sé, 5 o 6 horas se podría hacer todo esto con práctica y ejercicios y parar aquí y trabajar en parejas, en grupos y hacer mesas redondas y trabajo divertido como para ayudar a las personas a explorar esa parte. Al hacerlo así, simplemente vamos a irlo explicando para que ustedes lo puedan ir trabajando desde ahorita, pero sobre todo que lo puedan apropiar, se lo puedan apropiar para que lo sigan trabajando durante los próximos días, ¿de acuerdo? Una promesa con ustedes mismos, no conmigo, con ustedes mismos. Aquí vamos a apoyarlos en todo lo que se pueda y sobre todo decirles que hoy no vamos a terminar el proceso, o sea que continuará nuestra próxima sesión para que después tomen nota. Continuaremos con este proceso, pero hoy vamos a empezar por una parte bien importante que es cómo les vamos a modificar estas creencias limitantes. Vamos a empezar por el primer paso, que es detectarlas. Primero que nada vamos a detectarlas y vamos a encontrar varias maneras, hay varios tips, no va a ser tan difícil. Ustedes se van a dar cuenta que con estas guías ustedes van a poder detectar algunas de las creencias, por lo menos empezar y observarse más a ustedes mismos. Una sería a través, y quienes estuvieron la semana pasada lo van a entender muy claramente porque sobre este aspecto hablamos todo el tiempo la última sesión hace 2 semanas. Quienes no estuvieron la semana pasada, porque apenas les compartieron este link o los invitaron, les hicieron share en su página, pueden regresar a verla con fecha de hace 2 semanas, la anterior, la conferencia anterior que fue sobre el poder de las afirmaciones positivas. Y ahí ustedes van a tomar esa parte de información. Pero hablando de esa parte,
podemos detectarlas a través de cómo afirmamos, de cómo nos expresamos. Todo aquello que decimos, por eso fíjate, la programación neurolingüística lo que hace es esto. La mente está programada y por eso tenemos ciertos patrones mentales, creencias, patrones de pensamiento. A nivel neuronal, ya decíamos, todas las experiencias se quedan codificadas en distintas áreas de nuestro cerebro y después las expresamos en forma lingüística. Eso significa programación neurolingüística y por eso es que se puede trabajar a través de todos esos elementos revirtiendo esos procesos. No es magia, pues son técnicas, son herramientas de transformación y de trabajo con la mente, pero son técnicas, pues, son técnicas y como van a ver ustedes son muy sencillas. Entonces, si lo que podemos ver en la superficie, en la parte exterior de las creencias limitantes, son la manera como nos expresamos, entonces vamos a ponerle atención a algunas frases. Aquí van algunas para que ustedes observen y que escuchen con mucha atención. Pues puede ser de otras personas, pero más que ponerse a analizar las creencias de otras personas, porque eso es muy divertido y uno puede hacer un hábito estar analizando a otra persona, pero realmente yo los invito a que no se vayan por ahí, que realmente lo usen para ustedes. O sea, el mayor provecho que ustedes pueden sacar de esto, más que ponerse a observar a otras personas, es obsérvense a ustedes mismos para empezar. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo hago? ¿Cuáles son mis propias creencias? Por ejemplo, la más sencilla de detectar es cuando tú usas la palabra creo, el verbo creer. Yo creo, tú crees, él cree. Entonces, cuando tú dices yo creo, eso es una creencia, ¿verdad? Qué fácil es. O sea, con que digas, es que yo creo, ya estás claro que eso estás hablando tú mismo de que es una creencia. Entonces, observa lo que dices después. ¿Ok? Otra, que quizá va un poquito relacionado con lo que explicamos hace rato, que muchas veces las creencias limitantes nos bloquean, nos detienen y nos provoca una sensación de miedo. Entonces, cada vez que tú digas algo que te provoca miedo, ahí seguramente hay una creencia limitante. Por ejemplo, todo lo que empieces diciendo, me da miedo tal y tal y tal, tengo miedo que me reprueben, me da miedo salir a la calle. Ok, entonces la palabra miedo puede ser una clave para decir qué estás diciendo después, qué viene después, qué es lo que te da miedo, y entonces ahí puedes ver la superficie de algo que quizá en el fondo lo que está instalado es una creencia limitante. Algo parecido es me temo que, quizás esa tiene menos fuerza emocional, ¿no? Me temo que mañana tal persona no va a traer el trabajo terminado, ¿no? Es una suposición anticipada, puede ser una creencia. ¿Por qué? Pues porque ya lo conozco, porque la experiencia me dice, es decir, una experiencia me lleva a esa creencia. En fin, entonces me temo que es como un grado menos intenso que el tengo miedo, me da miedo esto. Pero entonces el me temo que es otra frase muy importante para detectar esas creencias limitantes. Me preocupa que, eso es muy común. Ay, es que me preocupa, no sé si este niño terminó la tarea, no sé. Entonces las preocupaciones muchas veces vienen también con una creencia por debajo. Casi estoy segura de, recuerda que cuando tú crees algo te da como una seguridad hacia algo, ¿verdad? Entonces casi estoy segura que va a llover. ¿Por qué tienes esa seguridad? ¿De dónde viene esa creencia? Ah, porque mi abuelita decía que cuando los pájaros empezaban a volar mucho, es que se andan escondiendo de la lluvia. Ah, esa creencia te vino de tu abuelita, sí. Ah, ok, por eso crees que va a llover. Bueno, casi estoy segura. Entonces todavía no lo tengo así tan arraigado, pero puede ser. Entonces ahí hay como una sombra, ¿no? de una posible creencia. Cuando en vez de decir casi estoy segura, es cuando lo afirmas categóricamente, estoy segura de. Ahora, no quiere decir que cuando tú tengas una afirmación así de categórica, quiera decir que es limitante. A lo mejor estás totalmente segura de una creencia positiva. A lo mejor estoy segura que lo puedo lograr. ¿Verdad que sí? Qué padre poder tener. Pero estamos hablando de creencias. Ahí la diferencia es que es ese estar seguro te da la certeza de que lo puedes hacer. Pero cuando dices, estoy segura que me van a tronar en el examen. ¡Wow! O sea, esa es una creencia muy limitante. ¿De acuerdo? Otra palabra
que puede ir más hacia el sentido de las creencias positivas. Confío que, porque es algo que tú deseas que suceda y estás queriendo creer. Quiero creer que. Tengo fe que. Sería un poco como estoy segura que, a un nivel todavía más intenso, donde dices, tengo fe. Ahora, cuando tenemos una creencia limitante, no decimos, tengo fe que me van a reprobar en el examen. Tengo fe que saliendo del banco con el dinero que voy a sacar me van a robar, ¿verdad que no? Porque la fe, cuando expresamos tengo la fe, normalmente esa palabra la usamos para expresar una creencia hacia algo positivo. Pero cuando decimos tengo miedo, es la misma intensidad en la creencia, pero de algo negativo. Entonces, fe y miedo vienen de el mismo nivel de certeza, nada más que uno es hacia una creencia positiva y el otro hacia una creencia negativa. Espero que esto quede muy bien entendido porque nos va a ayudar mucho cuando hagamos nuestro ejercicio de observar nuestras creencias. Hay otra forma también en que podemos determinar nuestras creencias, saber identificar cómo me puedo observar a mí mismo para saber cuándo estoy manifestando una creencia. Por ejemplo, cuando en el lenguaje, nuevamente a través de la neurolingüística, utilizamos lo que se llaman generalizaciones. ¿Qué son generalizaciones en el lenguaje? Bueno, pues cuando utilizamos palabras antes de una frase que hacen que la experiencia se vuelva universal, o sea, que le damos la validez de que es algo que ocurre como con una categoría de mucho más frecuencia. Por ejemplo, generalizaciones como la palabra, frases donde usamos la palabra siempre, nunca, todos, nadie. Y todas las cantidades inimaginables de frases, porque somos muy creativos, de cualquier construcción del lenguaje donde podamos usar esas palabras. Por ejemplo, siempre llego tarde. Nunca me haces caso, ¿verdad? Muy común. Todos hablan mal de mí. Nadie quiere salir conmigo. ¡Wow! Imagínate cuando generalizamos para hablar de esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar eso? Por ejemplo, cuando tú te dices, siempre llego tarde, inmediatamente pregúntate, ¿siempre? Dices, bueno, no siempre, o sea, hay veces que sí llego temprano, la mayoría de las veces llego temprano, pero es una manera de ayudar a que nosotros mismos no nos creamos generalizando lo que estamos diciendo. Normalmente las cosas no suceden siempre. Normalmente no. Por ejemplo, nunca me haces caso. ¿Nunca? Bueno, sí, cuando estamos desayunando y estás tranquilo y la tele está apagada, sí me haces caso, pero es cuando la tele está prendida. Ah, ok, entonces cuando la tele está prendida no me haces caso, pero no quiere decir es que nunca me haces caso, ¿verdad? Porque ahí vienen hasta discusiones por esa situación. Entonces, todos hablan mal de mí. Pregunta con la misma generalización, ¿todos? Bueno, no, 2 personas. Ah, 2 personas, sí. O cuando decimos, nadie quiere sacarme a bailar. ¿Nadie? Pues yo veo a ese muchacho que hace rato vino y te preguntó, ah, bueno, sí, pero, ¿me entiendes? Entonces, tendemos a autoengañarnos haciendo esas generalizaciones. A veces cuando alguien quiere hacer un punto y a lo mejor una sola persona tiene una cierta opinión acerca de algo, dice, es que la gente no le gustó. Ah, no le gustó. ¿Quién es la gente? No, pues todos. Y a lo mejor eran 2 amigos que hablaban de una película. No es que a la gente no le gustó la película. ¿A la gente? ¿Quién es la gente? Entonces, las preguntas nos ayudan a desenmascarar las creencias escondidas. Ajá. Entonces, siempre cuando afirmas algo, siempre sucede esto. Pregunta, ¿siempre? Si la frase dice, nunca sucede el otro. ¿Nunca? Todos dicen lo mismo. ¿Todos? Entonces, parece un juego tonto, pero en verdad te ayuda a decir, bueno, no es cierto, no todos. Y ahí a veces alguien le puede decir, bueno, casi siempre, bueno, ya por lo menos dejó una ventanita de oportunidad para evitar la generalización de esa creencia.
Otra más es concepto de identidad. ¿Qué significa eso? La identidad, como decía, es algo bien importante y dentro de los niveles de las personas, nuestros niveles internos, y hemos hablado en algún momento de nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras conductas, nuestras actitudes, estamos hablando de las creencias y sobre eso viene el nivel de identidad. ¿Cómo determinamos cuándo estamos llevando una creencia al nivel de identidad? Por ejemplo, si esa está fácil de ubicar, si nos aprendemos esta formulita, que es todas las frases que comiencen con la palabra soy, ahí viene una creencia. Buena, no tan buena, limitante, potencializadora, etc. Entonces, cada vez que tú digas la palabra soy, pon mucha atención en lo que vas a decir. Por ejemplo, cuando dicen, es que soy bien menso, ¿no? ¿Alguien lo ha dicho así? Ay, pero qué mensa. Alguien hasta se dice más feo, ¿verdad que sí? Ay, pero qué soy. Exacto. Entonces, siempre que lo digas, o antes o después del adjetivo, porque es un adjetivo el que te estás dando, estás hablando de una creencia de identidad. Y ese es de mucho cuidado, porque estamos hablando de la parte que tiene que ver con el ser, porque si tienes una creencia equivocada de tu ser, pues ya de ahí, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo lo cambias? Cuando es una conducta, cuando es una experiencia, cuando es una generalización de las personas, todos los de tal país son tal y tal, o todos los de tal ciudad son, bueno, podemos ubicarle y empezar a cambiarlo ahí, pero imagínate cuando ya estás hablando de tu identidad. O sea, cuando alguien asume soy menso, pues sabes qué, ahí ya no hay nada que hacer. O sea, ¿qué hacemos? La identidad no cambia, la identidad no cambia, la identidad es la esencia de quién somos. Entonces, cuidado cuando ponemos la palabra soy. Soy tan terca, soy horrible, ay, soy tan atarantada, ¿verdad que sí? Y les pongo el tono porque así lo decimos, así, y como lo decimos tan cotidianamente, no nos estamos dando cuenta que estamos reafirmando una identidad a través de una creencia limitante. Entonces, aprender a usar la palabra soy con algo positivo. Soy capaz, soy inteligente, soy enfocada, o sea, buscar esas cualidades que tú tienes que más bien fortalezcan las creencias acerca de tu identidad de manera positiva, que encuentres todo lo positivo y busques trabajar en esa parte. Y no es para los demás, no es para que se los digas a los demás, no, trabájalo para ti, eso es lo más importante. Otro tipo de creencias que podemos identificar son las que tienen que ver con, por ejemplo, creencias morales, creencias, ya hablábamos de tipo social, creencias políticas, creencias religiosas, creencias raciales, y por decirte unas cuantas. Por ejemplo, algunas de estas incluso hasta vienen en forma de dichos populares, porque ahí está el inconsciente colectivo. Son creencias colectivas. Por ejemplo, esta va combinada como entre creencia moral y creencia social, por ejemplo, que es piensa mal y acertarás. ¿Verdad que sí? Hemos escuchado eso. Eso es una creencia. O sea, tengo que creer que todo mundo encubre algo. Entonces, tengo que pensar mal de una persona porque seguramente voy a atinarle lo que está pasando. Entonces, es una creencia muy limitante en nuestras relaciones personales. Otra que puede ser una buena creencia, pero vamos a analizar tantito a ver si realmente del todo es cierta. Esta, pues también es como de juicio moral, a lo mejor la hemos escuchado en un contexto religioso y la decimos muy cotidianamente. Recuerda que al que madruga, Dios lo ayuda. En un sentido, entendemos que hay una metáfora ahí, ¿verdad? Que quiere decir que cuando tú te levantas temprano, comienzas tu día bien organizado, aprovechas tu tiempo, las cosas te van a ir de alguna manera funcionando mejor que si empiezas tarde, desorganizado. Entonces tiene ese sentido. Pero ¿qué pasa si la tomamos literal? Corremos un grave riesgo que es sentirnos que a Dios se le olvidó cumplir su palabra.
¿verdad? Porque si te levantaste temprano y te fue re mal, entonces dices, óyeme, pero no que al que madruga Dios lo ayuda, me fue re mal todo el día y me levanté a las 4 de la mañana. Pues a lo mejor el pobre durmió 2 horas. Y sí, claro, madrugó, pero le fue re mal porque anduvo perdido en el espacio con dolor de cabeza, no desayunó, le fue mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los dichos populares porque forman creencias que no necesariamente son al pie de la letra ciertos. Pueden ser metafóricos, pueden aplicarse para ciertas cosas, ¿no? Otro a nivel político, el que no tranza no avanza. Pues quizá pueda haber un segmento de personas que funcionen así, pero ¿tú crees eso realmente? ¿Tú aplicas eso a tu vida? ¿Sabes que no? Yo sí creo que se puede avanzar sin transar. Entonces tú decides esa creencia, ¿no? Por ejemplo, en este mismo sentido, pues tal partido político te dará mejores servicios médicos, ¿no? Lo hemos oído mucho últimamente por muchos lados. Entonces, cuando un partido político te promete algo, mucha gente lo cree. Hasta ese momento son solo palabras, los hechos son los que cuentan, pero la gente por una promesa en la que te hacen creer pueden modificar un voto y cambiarle a un país la trayectoria entera, ¿correcto? No digo más. Ok. Supremacía de una raza sobre otra. Pues tal raza es la mejor, ¿no? Para algunas personas eso es una creencia tan negativa que puede hacer muchísimo daño. De hecho, ha hecho mucho daño a la humanidad una creencia como esa, una creencia limitante, destructiva, poco justa, poco sensible a los derechos humanos, etcétera. Entonces, las creencias, con esto quiero decir, y con esto puse varios ejemplos para que ustedes se den cuenta por dónde podemos buscar esas creencias en nosotros mismos para estudiarnos, ser objetos de nuestro propio estudio, ser alumnos de nosotros mismos y ponernos a revisar esos pensamientos, esas creencias. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Les gustó esa parte? Buenísima, ¿verdad? A mí también me encanta. Estaba hoy terminando de hacer mis notas y dije, wow, o sea, esto hay que volverlo a pensar y volverlo a recordar para aplicarlo, porque de pronto nos volvemos inconscientes nuevamente, volvemos a actuar en automático y dices, híjole, pero a ver, ¿de dónde estoy? ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿De dónde saqué esa creencia? ¿No? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Aquí sí les recomendaría que tuvieran papel y lápiz. Podrían usar el chat también, podrían si gustan, si quieren, y poner algunos comentarios para revisarlos después con más calmita. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ayudar a que podamos identificar algunas creencias aquí mismo, hacer ese primer ejercicio para que después ustedes, durante los próximos días, digamos, si nos reunimos nuevamente de aquí a 2 semanas, ustedes puedan trabajar en esto y va a ser muy interesante. Por ejemplo, vamos a identificar 3 tipos de creencias. Creencias de capacidad, creencias de posibilidad y creencias de merecimiento. Lo voy a repetir para los que están anotando, ¿ok? Creencias de capacidad, va a ser lo primero que vamos a identificar. Creencias de posibilidad, posibilidad. Y tercero, creencias de merecimiento. Entonces vamos a empezar y les voy a ir platicando un poquito, quizá dándoles algunas ideas para que vayan anotando y ustedes vayan reflexionando. Ahorita no estoy viendo el chat en mi pantalla, con ustedes no lo estoy viendo, pero lo voy a estar revisando después y voy a estar poniendo comentarios, de tal manera que si ponen comentarios sobre, no sé si yo tengo esta creencia, puse esto y esto, lo voy a estar revisando y voy a poner durante la semana algunos comentarios para que ustedes tengan un feedback y puedan tener más claridad para que durante los próximos días puedan avanzar. Entonces, creencias de capacidad. ¿Cómo las identificamos? Con una pregunta. ¿Seré capaz? ¿Seré capaz? Entonces, si tú te preguntas a ti mismo, ¿sería yo capaz? ¿Seré capaz de? Entonces, en el área personal, ¿seré capaz de poderme llevar bien con mis hijos? ¿Seré capaz? Entonces, piensa qué creencias tienes ahí. Vamos a hablar del área personal, vamos a
a poner una frase del área social y vamos a poner una frase del área profesional. Por ejemplo, en el área profesional, quizás sea más fácil en este momento para todos ustedes como un ejemplo. En el área profesional, si tienen que ver creencias de capacidad, área profesional, ¿seré capaz de conseguir ese trabajo? ¿Seré capaz de que me admitan a esa universidad? ¿Seré capaz de generar más ingresos? ¿Seré capaz de realmente convertirme en dueño de mi negocio? O sea, cualquier pregunta que te surja con el tema de la capacidad, y si te respondes, me siento incapaz de generar más ingresos, pues ahí hay una creencia limitante. Al no tener educación universitaria, no puedo, porque el poder es capacidad también, no puedo tener buenas oportunidades en la vida. Eso es una creencia, ¿verdad que sí? Entonces, estas de capacidad tienen que ver con eso, con la pregunta, ¿puedo? ¿Soy capaz? Y búscalo en esas 3 áreas, porque a lo mejor tus creencias limitantes están más en un área que en otra. Puede ser el área personal. ¿Seré capaz de poderme llevar mejor con mi familia? ¿Seré capaz de tener mejores relaciones en mi trabajo? ¿Seré capaz de hacer más amigos? Por ejemplo, ¿no? En el área social también. Y el área profesional siento que es muy, muy fácil de buscarle. Entonces, si tienen ahora algunas ideas, pues anótenlas por ahí. Y si no, sobre todo la mecánica para que ustedes después puedan indagar más. La segunda área sería la de las creencias de posibilidades. Eso tiene que ver con todo lo que puede ser posible o no. Aquí es muy interesante porque a veces hay personas que por las creencias limitantes en posibilidades se quedan muy abajo de lo que realmente podrían hacer en su vida. Porque les creencias de posibilidades muy bajas, de acuerdo a los recursos económicos, sociales, a las circunstancias en las que vivieron. Y entonces ahí entran mucho, por ejemplo, la de no tenemos dinero, mijito, ¿no? Nosotros somos pobres, no hay posibilidades, no te puedo comprar eso porque no tengo dinero, o no te puedo llevar de vacaciones, las posibilidades. Si siempre has vivido en una casa donde los recursos están limitados y de pronto quieres expandir tu mente y decir, no, es que ahora tengo más conocimiento, yo sé que yo puedo lograr más ingresos, por ejemplo, puedo lograr tener un mejor estilo de vida, pero en la posibilidad, en la creencia de posibilidad, tu creencia todavía sigue anclada ahí a donde vino, a aquel lugar de donde vino. Entonces, aunque tú mejores en tus capacidades, si en el área de las posibilidades no mejoras, eso determina muchísimo hasta dónde puedes llegar. Entonces, en el área personal también aplícalo. ¿Es posible que pueda hacer realidad mis sueños? ¿Es posible que pueda lograr ese desarrollo personal que estoy buscando? ¿Es posible que pueda volver a ganarme la confianza de mi pareja? Lo que sea. En el área social, ¿será posible que tal grupo de personas me acepte? Que me admitan en el club rotario, así, ¿no? Que no sé, que cualquier cosa que esté relacionado con el tema social, ¿no? A veces la falta de integración social nos hace sentir como limitados en posibilidades. Entonces, es posible escalar en mi vida profesional a un nivel más alto. Es posible que profesionalmente yo pueda aspirar a más. Es posible que yo en 2 años pudiera estar duplicando lo que gano hoy. Es posible que en 5 años mis hijos ya puedan estar en la universidad. No lo creo posible. Sí lo creo posible. Entonces busca aquellas creencias limitantes que pudieran estarte deteniendo o bloqueando en esta área, preguntándote, ¿realmente creo que es posible? ¿Realmente? Porque si todavía no crees que es posible,
Si algo dentro de ti todavía no termina de creerlo, por más esfuerzos que hagas, es muy complicado subsanar esa contradicción interna. Y ahorita voy a regresar a ese punto para explicar algo que me parece muy interesante ahí para completar esto. Entonces vámonos al tercero. Vimos primero, como decíamos, las creencias de capacidad, con la pregunta, ¿seré capaz? La segunda, creencias de posibilidad. ¿Será posible? ¿Es posible que yo logre esto? ¿Es posible que este país cambie? Lo que tú quieras aplicarlo, ¿no? Pero búscalo en ti, más que hacia afuera, creo que es mucho mejor en ti. Creencias de merecimiento, también está relacionado con la autoestima. La pregunta sería, ¿me lo merezco? ¿Realmente me merezco esas vacaciones? A lo mejor hay gente que dice, no, la verdad no me lo merezco porque no he trabajado lo suficiente. ¿Realmente me merezco ser feliz? Y en el fondo a lo mejor hay una creencia que dice, no, no te lo mereces porque acuérdate que cuando tu hermanito estaba chiquito lo dejaste caer y se fracturó un brazo y ya nunca quedó bien y entonces traes esa culpa y ese sentimiento de que tú no te mereces, traes una creencia de no merecimiento. Y esas cosas, muchachos, a veces pareciera que son de las telenovelas, pero ¿sabes qué? En la vida real a veces las cosas están más terribles que en las telenovelas, en ese sentido, hablando de nuestras creencias, porque en las telenovelas las ponen como tan exageradas y tanto que todo el mundo dice, ay, sí, o sea, pero en la vida real no son así tan evidentes, ¿verdad? Ocurren como en un marco mucho más sutil y entonces es difícil detectarlas, pero podemos tener muchas creencias de merecimiento mal, con un origen muy, muy limitado, que entonces por más que digamos, oye, pero yo soy una persona honesta, trabajo, me esfuerzo, busco el bien de los demás y por alguna razón las cosas no se me dan. A lo mejor ahí el objetivo, digo, la razón tiene que ver con el merecimiento, con el sentido de merecimiento. Hay una creencia de que no me lo merezco. Porque mi papá siempre me lo dijo, que si yo no me quedaba al frente de cuidar a mi mamá, entonces yo me iba al infierno, lo que sea que te hayan dicho, y entonces te hicieron tener una sensación de no me lo merezco. Uh-huh. Y puede ser a nivel personal, nuevamente a nivel social, puede ser a nivel profesional, ¿no? Yo todavía no me merezco ese dinero, todavía no me merezco ese puesto, todavía no me merezco ese reconocimiento, todavía no me lo merezco. Entonces, indaga por el lado del reconocimiento. Ahora, imagínate que ya puedes empezar, y repito, ahorita nada más es darte unos tips, apenas es darte como la estructura de las preguntas para que tú las trabajes, pero necesita esto tiempo, o sea, tienes que darte ese espacio, ese tiempo con tu libretita, así como en relax, privadamente, a lo mejor si hay una comunicación con tu pareja que te ayude, o un amigo, una amiga que de pronto te conoce muy bien, una amiga de ahora, o no un amigo de Facebook, no, me refiero que a lo mejor tienes a alguien que de verdad te conoce a fondo y que te puede quizá dar alguna guía. Oye, ¿tú crees que yo digo mucho una frase, o has detectado que yo digo mucho algo que me da miedo? ¿Has detectado? Y a lo mejor esa persona te puede ayudar. Si no, búscalo tú solo, búscalo en tu momento de estar tranquilo, relajado, aparte de todas las distracciones, para que realmente puedas indagar un poquito más en eso. ¿Por qué? Porque esto es solamente, como decía, el primer paso, que es tomar conciencia de observar realmente cuáles son esas creencias limitantes. Y después de que encuentres esa creencia limitante, digas, ¿cómo llegó ese pensamiento hasta ahí? Esa pregunta es súper poderosa. ¿Cómo llegó ese pensamiento hasta ahí? Vamos a tomar un ejemplo. Yo creo que no merezco ser feliz. Y eso está bloqueando todas sus relaciones personales. Vamos a hablar de pareja, por decir algo. Alguien que lleva muchos años, muchos intentos de tener una relación sólida de pareja y nomás no puede. Y entonces en el fondo dices que yo creo que yo no merezco ser feliz. O yo no vine a esta vida a ser feliz. A lo mejor a mí en esta vida no me toca tener una relación de pareja.
Tengo quizá otras áreas de mi vida que puedo desarrollar, pero en la relación de pareja, bueno, pregúntate, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Cómo fue que llegó ese pensamiento hasta ahí? Y a lo mejor llega fácilmente, a lo mejor te llega un recuerdo, a lo mejor hay cosas muy sencillas como decía, claro, ¿por qué me da miedo o por qué no tengo la capacidad de salir solo a la calle, de manejar solo a la calle? ¿Por qué no tengo la capacidad? ¿Por qué siento que no puedo? De posibilidad, ¿no? De capacidad. Porque mi mamá, una vez cuando éramos pequeños, me atravesé horrible, ella me gritó, me dio un jalón, se oyó un claxon y me dijo, eres un tonto, no sabes andar en la calle, eres un peligro andando en la calle, no ves que en la calle te puedes morir, ¡pum! Y entonces ahí es donde dices la respuesta a esta pregunta, ¿cómo ha llegado ese pensamiento hasta ahí? Ya sé cómo llegó este pensamiento hasta ahí. Fue de esa experiencia, mi mamá una vez pasó esto y lo otro y lo otro y lo otro, y ahí fue donde ella lo dijo por primera vez y me hizo sentir que qué miedo, que es peligroso, y entonces ahí ya encontraste una clave muy importante. Ya te diste cuenta de dónde vino ese pensamiento. Entonces, todas las creencias se originan, como lo vimos en la primera parte de esta sesión, en experiencias de infancia, en experiencias durante nuestro lapso de vida hacia la vida adulta, en comentarios, en personas que tuvieron un cierto nivel de influencia sobre nosotros o aún hoy tienen cierta influencia sobre nosotros. O sea, revisa todo eso que hemos hablado. Si estás tomando notas, vuelve a ver esta grabación para que lo vuelvas a reflexionar, para que entonces cuando llegues, ¿cómo he llegado hasta este punto? O sea, ¿cómo hoy tengo esa creencia que estoy encontrando, que tengo una creencia limitante acerca de mi poder de merecimiento, de yo no merezco, yo no puedo tener una relación de pareja estable? ¿Por qué? Porque mi mamá siempre me dijo, así como tú te vistes, nunca nadie te va a tomar en serio. Dices, ¡ay, claro! Viene de mi mamá me regañaba cada vez que yo me iba a ir a la calle, me iba a una fiesta, me decía, ten cuidado porque con esas minifaldas nadie te va a tomar en serio. Y entonces ahí viene sentimientos de culpa, creencias negativas, viene ese pensamiento, la manera como yo me conduzco, yo no merezco que alguien me tome en serio, ¿me entiendes? O sea, quiero darte ejemplos, pero quisiera que tú lo exploraras por ti mismo en las distintas áreas, recuerda, en el área personal, en el área social o en el área profesional, donde tú sientas que hay más situaciones que te puedan estar bloqueando, deteniendo. Es súper, súper importante para que empieces a descubrirlas. Y luego recordar cómo ha llegado ese pensamiento hasta ahí. Anote esa frase. Es más, te voy a poner una sugerencia. Pon un papelito en el espejo de tu baño o en algún lugar donde pases tiempo. Pero ese espejito del baño creo que puede ser una buena forma. Y de pronto cuando tengas un pensamiento, voltea a ver ese papelito y di cómo llegó ese pensamiento hasta ahí. ¿De dónde vino ese pensamiento? Pues vino de que ayer oí en las noticias que iba a llover y por eso estoy, ay Dios mío, qué feo día va a ser hoy, no sé ni qué, no tengo ganas de salir. A ver, espérame, ¿de dónde vino este pensamiento hoy? Sí, la semana pasada me dijeron que tal cosa, ¿no? O sea, pero entender de dónde vienen los pensamientos, no clavarnos con los pensamientos y creernos todo lo que pensamos. Escucha esto, no te creas todo lo que piensas. No te creas todo lo que piensas. Ay, Dios mío, ¿verdad que sí? No nos creamos todo lo que pensamos, porque esos pensamientos son implantados muchas veces y no sabemos ni de dónde vinieron esos pensamientos. Entonces, saber de dónde vinieron. Pues me lo decía mucho mi papá, me lo decía mucho mi mamá. Ay, es que había un vecino que siempre que salía ya a la calle me decía, te van a robar, y me metía miedo, Claro, ¿de dónde viene ese miedo a salir sola? Que siempre había un vecino que me molestaba, que decía, como que no te vayas sola, te van a robar. Así de sencillos pueden haber sido los comentarios que de pronto nos instalaron una creencia limitante. Entonces, cada creencia tiene una procedencia. No hay una creencia que no tenga procedencia. Apréndete esa. No hay una sola creencia que haya surgido de manera espontánea. Todas tienen una procedencia. Por lo tanto, a donde nos va a llevar esto es entonces, ¿por qué creo esto? ¿Por qué lo creo?
es otra pregunta de poder. ¿Por qué creo esto? Ah, porque ya me pasó una vez, ¿no? Es ahí donde viene la frase esa popular que dicen, es que la burra no era arisca, ¿no? Los golpes la hicieron, ya me pasó. Yo te puedo decir, ¿por qué le tenía yo tanto miedo a los perros grandes? Porque uno me mordió. Porque no me tienes que contar, no te creo que todos los perros, que tu perro no muerde, no te creo, porque eso me dijeron y es más, el que me mordió era mío. ¿Me entiendes? Te estoy hablando realmente, esto no es un ejemplo, te estoy hablando de una experiencia mía. Me tardé 20 y tantos años en aceptar volver a tener otro perro grande hasta que pude trabajar esa creencia y dije, me voy a dar la oportunidad. Entonces, la experiencia es una de las cosas que más nos afectan en nuestra formación de creencias. Entonces, la experiencia, porque ya me pasó. Porque ya me pasó. Otra. Ahora, el que te haya pasado una, dos o 1000 veces, ¿quiere decir que te puede volver a pasar? Bueno, puede, pero puede no. Hoy puede ser que como adulto, con más experiencia, con más cuidado, con más atención, con lo que sea, no te tenga que pasar otra vez. O sea, el pasado no predetermina el futuro, ¿verdad? Otra puede ser porque mi mamá me lo decía. O sea, ¿por qué crees eso? Pues porque me lo decía mi mamá. Porque me lo dijo mi padre. Porque me lo pidió mi abuelita antes de morir. Porque mi jefe me lo repetía cada semana que me iba a correr, si no, yo qué sé. O sea, ¿de dónde viene? Porque lo decía alguien. Porque lo aprendí en la escuela. Porque así me educaron en mi casa. Porque eso me decían en mis clases de catecismo cuando era niña. Que si decía mentiras me iba a ir al infierno. O que si, yo qué sé, ¿no? O sea, hay muchas fuentes de donde pueden venir algunas creencias. Porque es lo correcto. ¿Por qué crees eso? Porque es lo correcto. Ok. Entonces hay un juicio moral ahí. Hay un juicio social, hay un juicio religioso o espiritual. Bueno, no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente revísalo. ¿Crees eso? Eso te ayuda, te empodera, te fortalece, te hace sentirte congruente con tu identidad o no. Correcto de acuerdo a qué o para quién. Lo que era correcto hace 50 años, ¿sigue siendo correcto hoy? Sí, seguramente hay algunos principios universales que no cambian y no deben de cambiar. Y que muchos de los problemas de este planeta es porque hay principios universales que se transgreden. Pero hay muchas situaciones, vamos a hablar, el papel de la mujer en la sociedad, el que la mujer debe de ganar igual que el hombre, o sea, no son creencias que han cambiado. Que todas las etnias son igualmente valiosas. Bueno, para algunos países eso se respeta, pero para algunos países increíblemente, hasta los más desarrollados, no han aceptado esa nueva forma de pensar, esos pensamientos, porque siguen anclados a una creencia retrógrada donde todavía piensan que el color de la piel determina tu valor. Entonces, tenemos la posibilidad de cuestionar, o sea, no te sientas mal por cuestionarte a ti mismo la procedencia de esas creencias, sobre todo si son esas creencias limitantes. Si hasta aquí les queda, digamos, es un tema complejo, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Pero espero que estos ejemplos y estas preguntas, estos segmentos, estos ejercicios les ayuden a empezar a indagar un poquito más en ustedes mismos y puedan encontrar y descubrir, porque como decía, es el primer paso. Este que hemos hecho ahorita en estos últimos 20 minutos es el primer paso. Todo este proceso de introspección, de reflexión personal, de hacerte estas preguntas, de reflexionar las creencias de posibilidad, las creencias de capacidad, de merecimiento. ¿Y de dónde vinieron? ¿Por qué pienso esto? ¿Quién me enseñó a pensar de esta manera? Todo ese proceso va a ser súper importante para lo que vamos a hacer la próxima sesión. Va a ser muy importante porque entonces puedes escribirlas, detectarlas, busca por lo menos 3, 4 en cada uno de estas 3 segmentos, ¿no? de capacidades, de posibilidades y de merecimiento. Busca las más que puedas, por lo menos
¿cómo te diré? No te pongas a escribir demasiadas, busca aquellas que más sientas que pueden ayudarte si lograras cambiarlas. ¿Cómo podrías mejorar en tu vida si lograras cambiarlas para que las tengas detectado y tengas algo en qué trabajar la próxima semana? Porque va a ser muy práctico la próxima sesión, no entre una semana, lo estamos haciendo cada 2 semanas, para que entonces podamos trabajar en las técnicas de los siguientes pasos para hacer ese primer proceso de cambio de creencias, ¿Qué puedes hacer de aquí entonces? Ten esa libreta, escríbelas, ponlas por secciones, mis creencias limitantes en el área familiar, en el área social, en el área profesional. Y si hay alguna otra que a ti en particular te interese, ponla, algo en particular. O si hay un área específica donde realmente sientes que estás atorado, enfócate en esa área. Si gustas, en una área específica que sientes que es ahí donde está esa sensación de bloqueo, para que entonces puedas tener las listas y comenzar a trabajar. Puedes, los que quieran, durante esta semana, si vuelven a ver esta sesión, la vuelven a ver, la vuelven a estudiar, la vuelven a asimilar, vayan escribiendo. Y si tienen preguntas, les voy a pedir un gran favor. Creo que eso nos va a ayudar a todos a poder tener mejor interacción y a que yo les pueda dar alguna guía, alguna idea. Si alguien realmente dice que no hay ni por dónde, pongan antes que el comentario, o sea, si son comentarios o frases está bien, pero pongan pregunta, 2 puntos. ¿Cómo puedo determinar? Y ya pones tu pregunta, pero para que yo rápidamente encuentre no nada más los comentarios, sino dónde están las preguntas, pon en el comentario que pongas en la área de chat, pon pregunta, 2 puntos, y luego pones tu pregunta. Así yo puedo encontrar rápidamente cuáles son las preguntas y creo que le puede servir a muchos si la pregunta se puede poner abiertamente, pues entonces hacerlo así. Les pediría no grandes historias, no, es que a mí de chiquita me pasó, no, nada más la pregunta concreta para que sea fácil darle seguimiento, y algunas de esas preguntas, las que más se repitan, la semana que veamos la siguiente parte donde podamos empezar a trabajar ese cambio de creencias en forma práctica, podemos destinarle un tiempo a que las 5, 6, 7, no sé cuántas, 10 preguntas quizá que se hayan hecho durante estos días, podamos contestarlas y que sea parte de lo que ayude a redondear este tema para que todos aprendamos más. ¿Les parece buena idea? Creo que puede ser muy interesante para todos. Entonces, ¿qué les recomiendo ahora? Que recuerden, la próxima sesión, técnicas para cambio de creencia, va a ser la continuación de este tema, preguntas y respuestas de las que ustedes escriban. Si esta sesión les ha servido, si creen que alguna persona trae algo que le puede ayudar a ver esta sesión, denle compartir, denle like, ponle algún comentario, y entonces que alguien que también se vea beneficiado por la sesión de la próxima semana, pues tiene tiempo para ver algunas de las sesiones, y sobre todo esta en particular, que vea esta en particular en la grabación, y entonces pueda unirse con nosotros a hacer la parte práctica la próxima sesión. ¿Les parece? Así que bueno, me encanta el poder estar pues compartiendo estos temas. Sé que son súper básicos en nuestro desarrollo. Nadie podemos decir que tenemos ya todo totalmente terminado, que ya sabemos, hemos quitado todas nuestras creencias negativas. No, todo el tiempo tenemos que estar haciendo una actualización, self-actualization, lo dicen algunos en inglés, ¿no? Self-actualization, o sea, delete, nueva creencia, delete, quito programas, actualizo, pongo una más reciente, más nueva, más empoderadora, y las que no me están funcionando, bueno, tuvo su razón de ser, tuvo su función, y voy a lo que sigue. Así que bueno, les felicito mucho por haber estado aquí. Espero que esto haya sido de gran utilidad para todos ustedes, y pues estaremos muy pronto en comunicación. Les mando un abrazo, un beso. Lilia Sixtos, con mucho cariño para ustedes. Me despido y hasta la próxima sesión.
Gracias, gracias, gracias.